Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, le doy la más cordial bienvenida a su espacio, La Voz de un Creyente. Te invito a que participes activamente, con mucha emoción, aquí en este momento, en este tiempo que vamos a estar con ustedes. Te pido que si tienes algunos comentarios, algunas aportaciones, no las dejes para después, anótalas por favor y dale mucho like aquí a la parte que estás viendo ahorita. Me presento, tu servidor, Fernando Ramírez, laico en esta iglesia particular de la diócesis de Irapuato, especialmente colaborando en el sector de los jóvenes, y tengo el gusto, la alegría de compartir este espacio con Juan Carlos Navarro. Juan Carlos, bienvenido. Fernando, muchas gracias. Es un gusto estar aquí y bueno, vamos a aportar lo que podemos para esta tarde, sea un tema a gusto y que lo podamos disfrutar. Muy bien, ya dicho lo anterior, quisiéramos comenzar con el pie derecho. Yo te invito, también a ti Juan Carlos, a todos los que nos están viendo ahorita y escuchando, a que le demos un momentito nuestra oración para el inicio de este programa. Te invito a que le demos nuestro pensamiento a Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, buenas tardes. Gracias porque nos has querido reunir. Te invitamos a este programa y te invitamos a las vidas y a la familia de cada persona que nos está observando, que nos está escuchando. Hoy, en esa tarde, queremos pedirte especialmente por la salud de la señora Amalia Montaño Hernández. Ella está enfermita, te pedimos que le restablezca su salud física y espiritual. Y a todos sus familiares que les mandes un gran abrazo de paz y de consuelo. La ponemos en tus manos, como también ponemos este programa en tus manos. Te lo pedimos en manos de María, nuestra Madre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hemos empezado con el pie derecho, Juan Carlos. Vamos a arrancar con el programa que le hemos titulado y queremos revisar lo que es la felicidad en Dios. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es lo que siempre buscamos, anhelamos todos los días. Nos levantamos y cuando nos dormimos decimos, realmente fui feliz, hice lo que quise, amé a los que quise, trabajé lo que quise, todo por alguna razón, pero muchas veces vemos que esa felicidad pues nos consume o la buscamos en lugares que de repente nos ponemos a pensar y decimos, oye, a lo mejor no es el lugar, el medio, el modo o lo más importante. ¿Cuántas personas se afanan toda la vida con cierta felicidad que está muy, muy superflua y sin embargo al final lo vemos tristes, amargados? Yo te preguntaría, ¿tú eres feliz? ¿En dónde buscas la felicidad? ¿Qué es lo que añoras de la felicidad? ¿Compartes la felicidad con los demás? Juan Carlos, la felicidad, ¿cómo está en nuestros tiempos la felicidad? Hay algo que es una tendencia, tal vez mundial, en el sentido de que pareciera que hay que ser felices a fuerza. O sea, tienes que ser feliz o no hay nada. Pareciera que entonces las penas, el sufrimiento, pareciera que eso no tiene sentido el sufrir. Y ahora, con el tema de la felicidad en Dios, nos compaginamos y nos comparamos ahí en donde buscamos la felicidad y si es que esa es posible alcanzarla. Ahí nos podemos poner esa interrogante. Así es, yo creo que de repente en la otra ocasión estábamos en un pequeño debate con un grupo de jóvenes y decíamos, ¿la felicidad es la meta o es el camino? Y unos decían, no, aunque suframos, aunque nos esforcemos todos los días, vamos a llegar como meta a la felicidad. Y otros decían, ¿qué caso tiene estar toda la vida sufriendo? Si no disfruté, si no fui alegre. Y veíamos y compartíamos y salvo su mejor opinión, yo digo que el objetivo de la vida realmente es ser feliz, pero por un camino también en el cual podamos ser feliz. Y no simplemente eso, también haciendo feliz a los demás. En eso se centraría o estaría la base de la felicidad. ¿Qué tanto soy feliz en el sentido de que yo también puedo hacer felices a otros?
Si mi felicidad se vuelve egoísta, el que solamente veo para mi felicidad, no importándome lo que al otro le pase, entonces se cierra mi mundo y no hay posibilidad de ver una felicidad plena que se comparta. Esa sería una parte de ver. Muy bien. Bueno, pues ya entrando en materia, ya vimos que ¿qué es la felicidad? ¿Cuál es la felicidad que nosotros te queremos proponer? Y que esperamos que al final de este programa tú digas, voy a hacer la prueba, o si estás en esa felicidad que te vamos a proponer, si ya la estás trabajando, que la continúes, vale la pena. Pero mira, vamos a empezar con esto. Lamentablemente, en la vida, el hombre, la mujer, vamos a hablar del hombre en general, se topa con el sufrimiento, con el dolor, con el drama de la vida. Sabemos, dice el catecismo, que es por las consecuencias del pecado. Pero el pecado realmente no tiene la última palabra. Realmente es Dios el que nos dice cómo vivir, cómo enfrentar ese drama de la vida humana para que nosotros podamos descubrir realmente la felicidad que Él nos está proponiendo. Esa parte es donde cuando podemos ser felices viendo a Dios y decir, ¿hay una contradicción en lo que Dios me propone para ser feliz? ¿O cómo alcanzo esa felicidad? Esa felicidad que Dios me propone, ¿cómo la alcanzo? Entonces, es trabajo de voltear hacia adentro, hacia la riqueza que puede tener el ser humano, y desde esa base humana alcanzar lo que viene de espiritual en cuanto a lo que Dios nos propone. Esa base, estando sana, puede adquirir los dones sobrenaturales. Entonces, veamos esa parte de cómo Dios te va a proponer una felicidad y tú estás dispuesto, estás con las antenas, con el Wi-Fi prendido para captarlo. Hablando ahora muy cibernéticamente, ¿eh? Sí, y en ese sentido tenemos dos opciones: la felicidad que el mundo ofrece y la felicidad que nos ofrece Dios. La felicidad que el mundo ofrece te dice, tú tienes que ganar todas a como sea. Tú tienes que imponerte. A lo mejor tienes que ser una persona pesada, una persona que se impone a veces amolando a otras personas. Vas a ser una persona egoísta, pero creciendo, porque el mundo te lo ofrece así. Y sin embargo Dios te ofrece otra felicidad que dice, no, felices los que son humildes, los que son pacíficos, los que les gusta trabajar por la justicia. ¿Ahí Dios no se contradice? ¿O cómo está el asunto? Es que esa es la pregunta, ¿va? Pareciera que la propuesta de Dios se ve como hasta, caray, ¿cómo es posible que quiero ser feliz en la vida? Y sin embargo la propuesta que Dios ofrece es para que los que lloran, los que sufren, los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia. Pareciera que hay una contradicción, pero no. Más bien es la necesidad que tenemos de Dios y esa necesidad de encontrarlo, y al encontrarme a Dios en la pobreza, en el servicio, en la búsqueda de la justicia, me hace plenamente feliz. Yo digo que ahí las bienaventuranzas, en una parte también del Evangelio le dicen los apóstoles a Jesús, entonces es muy difícil que un rico se salve. Pero no está hablando de una pobreza que sea exclusivamente material. Sí, no, y sin embargo, ahorita qué bueno que mencionan las bienaventuranzas, queremos ver qué nos dice Dios, primeramente en su palabra. En su palabra, qué es lo que nos dice Dios. Y yo te quisiera invitar que si nos puedes hacer favor de leer, Juan Carlos, un fragmento del libro del Eclesiástico, del Siráside. Es el capítulo 30, del verso del 21 al 25. Así es. Escuchemos con atención. No te dejes llevar por la tristeza, ni dominar por tus preocupaciones. Un corazón alegre mantiene al hombre con vida. La alegría prolonga su existencia. Ea, vamos, diviértete y alegra tu corazón. Echa lejos de ti la tristeza, porque la tristeza perdió a muchos y no sirve para nada. La envidia y la ira acortan la vida. Las preocupaciones hacen envejecer antes de tiempo. El que tiene un corazón alegre tiene buen apetito. Lo que come le aprovecha.
palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que echemos la tristeza a un lado y que optemos por Dios, que es la alegría, la fuente de la verdadera alegría. Pero hay otros textos también del Antiguo Testamento que me voy a permitir leer, son muy breves. Proverbios 16:20 nos dice: el que está atento a la palabra encontrará la dicha, y feliz el que confía en el Señor. Del Salmo 119, versículo del 1 al 2. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen los preceptos y lo buscan de todo corazón. En Proverbios 3:13, feliz el hombre que encuentra la sabiduría y el que lo obtiene con inteligencia. Y del Nuevo Testamento tenemos Filipenses 4:4, que dice: alégrense en el Señor, o lo repito, alégrense. Nos insiste en estar alegres. Y ya mencionando un poquito ya el Nuevo Testamento, vamos a ver lo que nos dicen las bienaventuranzas. Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes se acordarán que el Catecismo está dividido en 4 partes: en lo que creemos, en cómo lo celebramos, cómo lo vivimos y cómo lo oramos. Es importante mencionarlo porque en esta parte, o en la tercera parte, que es cómo lo vivimos, ahí nos menciona que la manera más concreta de vivir la felicidad en Dios está en buscar, conocer y servir a Dios. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, lo primero que hacemos es conocerle, amarlo, seguirlo, y tenemos la esperanza que en la vida eterna vamos a gozarlo. Y dice en el Padre Nuestro, ¿va? Dice en el Padre Nuestro: que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Estamos nosotros ciertos de que la felicidad de Dios no es nada más la que vamos a tener, aunque vamos para allá caminando, a tener esa vida eterna, sino precisamente también la podemos encontrar nosotros aquí en la tierra, Juan Carlos. Así es, efectivamente. Ya decía yo que alguna parte, lo que es tu base humana, ha de estar en sintonía con Dios para que puedan venir esas bienaventuranzas y las puedas vivir. De ahí pues que la propuesta que Jesucristo nos da es la que nos cuestiona nuestra forma de vivir, porque si nos dejamos ir por lo que el mundo nos ofrece, entonces las contradicciones de Jesús no tienen sentido. Si le hacemos caso a su palabra, entonces ahí fundamentamos nuestra felicidad en toda es un programa completamente de vida. Así es. Y por ejemplo, las bienaventuranzas, sabemos nosotros que en las bienaventuranzas fue el primer mensaje que dijo Jesús en la vida pública. Lo hizo cerca de los montes que están a un lado del lago de Tiberíades. Y era importante esta figura de los montes, de la montaña, porque recordemos que en el Éxodo Dios le da la ley a Moisés también en el monte Sinaí. Y sabemos que el primer mandamiento engloba todas las bienaventuranzas. El primer mandamiento de la ley dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces podemos también ver nosotros que las bienaventuranzas consisten en eso: ser felices por todo el amor que Dios nos tiene y todo el amor que le tenemos a Dios, y eso nos hace realmente plenos, felices. La palabra bienaventuranza, cuando decimos bienaventurados, estamos diciendo también dichosos, alegres todas las personas que vivan así el Evangelio. Y son 8. Tenemos en 2 partes en 2 evangelios. Primero lo tenemos en Mateo, capítulo 5, verso del 3 al 12, en el cual vienen las 8 bienaventuranzas. Y en Lucas, capítulo 6, versos del 20 al 26, también lo mencionan, pero en Lucas nada más aparecen 3, y acá aparecen 8. ¿Por qué las diferencias? Bueno, porque Lucas trató de compartir tal cual el mensaje de Jesús. Mateo también lo hizo, pero Mateo se enfocó más concretamente en los destinatarios de su palabra, de su mensaje que él tenía. A ese público, a esas personas, a esa gente que él le mandaba este mensaje, fue lo que pensó
y por eso tenemos 8 bienaventuranzas que en el catecismo lo menciona también, igual obviamente como estamos diciendo, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 20. Y el catecismo, si quieres mencionarlas, Juan Carlos, por favor. Vamos a leerlas y dice así: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán ellos llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes, cuando los insulten, los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Vaya tarea. Muy bien, esto lo encontramos en Mateo, capítulo 5, verso del 3 al 12. Y recordemos lo que nos dice Jesús: bienaventurados, es decir, felices, felices. Es decir, ¿a poco no somos más felices cuando realmente ponemos nuestro corazón en Dios, que es nuestro bien supremo? Por eso dice pobres de espíritu, porque lo material, aunque se necesita para vivir, aunque trabajamos por ello, no podemos centrarlo y que sea el centro de nuestra vida. Más bien tratamos de poner, es el esfuerzo que tenemos que tener todos, de poner a Dios al centro de nuestras vidas para que realmente cumplamos con esta bienaventuranza. Ahí sería que tengas los bienes materiales que tengas, no los consideres como la riqueza que te llevará a ese encuentro con Jesús, si es que los usas para un egoísmo y no los pones al servicio de los demás. Si hay gente que tiene una fortuna y esa fortuna la pone al servicio de los demás, hace obras buenas, obras de caridad, tiene alguna ONG en la que lleva algún servicio a alguna comunidad alejada, entonces esa gente que tiene bienes materiales y su riqueza la pone al servicio de los demás, es una señal de que su riqueza está en Dios, de que su riqueza está en dar el servicio a los demás. Quien no ha dado ese brinco, siente pues que la riqueza adquirida material es para él y no para nadie más. Entonces es ahí donde esa riqueza es la riqueza que se contradice ante el mensaje de Jesús, para decir: dichoso el pobre, dichoso el que solamente su riqueza es Dios. Puede un mensaje por ahí darnos luz para decir: entonces el mensaje de Jesús es alcanzable. Es lo que es mi esperanza, ¿verdad? Así es, y en la vida dijo que hemos conocido personas que Dios le ha bendecido con gran riqueza, con muchos bienes, y sin embargo no se centran nada más en ella, más bien su riqueza es Dios, y son personas generosas, que contribuyen, que ayudan a infinidad de personas. Al igual también conocemos personas muy sencillas, muy humildes, que a lo mejor económicamente no han podido conseguir todos los bienes que de repente alguien en un estatus normal pueda poseer, pero sin embargo también tienen en su corazón la presencia de Dios, y comparten su tiempo, comparten su cariño hacia el servicio de los demás, y se siguen preparando, se siguen trabajando, porque lo que hemos dicho es que no es que Dios rechace lo material o los bienes, más bien nosotros caemos en ese egoísmo cuando ponemos al centro al bien, al dinero, y es lo que nos interesa, y no ponemos al centro realmente a Dios. Exactamente. Cuando una persona se pierde en los bienes materiales, ¿qué espacio queda para Dios ahí? ¿Queda algún espacio? Dios se vuelve un extraño en esa parte en la que es el anhelo por poseer. Si tu anhelo es tener para poder ayudar, entonces bendita riqueza. Además, si tu enfoque es tengo para simplemente sentirme, para simplemente alardear,
ahí no cabe Dios. Yo siento que ahí no cabe Dios porque Él te está pidiendo, como al joven que se fue triste cuando le dice, vende tus... ¿Qué hago, Señor, para seguirte? Cumple los mandamientos. Ya lo he hecho. Bueno, pues entonces vende todo lo que tengas, lo repartes entre los pobres y vienes y me sigues. Ese joven que dice en unas traducciones que es joven, en otras traducciones dice una persona, no fue capaz de hacer eso, de repartir sus bienes con los pobres para seguir a Jesús. Entonces, la conclusión como lógica dicen, se retiró triste. Alguien dice, se retiró triste. En algunas traducciones igual solamente dice, se retiró porque no fue capaz de abrir su corazón a desprenderse de esa riqueza que era lo material para ir por el verdadero tesoro. Y la palabra también lo dice en algún momento, ¿verdad? Porque ahí donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro, ¿no? Entonces esa parte es donde hay que ver cómo lo escudriñamos para poderlo seguir. Fíjate que a mí realmente el Evangelio de Mateo en la parte de las bienaventuranzas me encanta, siempre me ha gustado mucho, me alimenta espiritualmente, me motiva. Y yo recuerdo que alguna vez escuché de Facundo Cabral que decía que realmente tuvo su conversión cuando escuchó detenidamente el sermón de la montaña. El sermón de la montaña, que es cuando Jesús habla de las bienaventuranzas. A mí me gusta, ahorita te voy a preguntar cuál te gusta más a ti. De las 8 que hemos leído, ahorita nos enfocamos a la primera, las de pobre de espíritu, pero me gusta también mucho la de bienaventurados los pacíficos, porque ellos se heredarán la tierra. Me gusta mucho esto porque primero me habla a mí de tener un control de mis emociones, de mis respuestas, de mis reacciones, pero también me pide que como colectividad, como pueblo, como conjunto, como una comunidad de personas, pues no reaccionemos siempre y pensemos que lo mejor es la violencia. No puede acabarse la violencia con más violencia, no es posible. Tenemos que ser personas promotores de paz en todas partes, y si nosotros buscamos la paz y trabajamos por ellas, vamos a encontrar esa felicidad plena en Dios, porque Dios mismo dice en el Antiguo Testamento, es el príncipe de la paz. Otra también que me gusta mucho es, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Híjole, en este mundo que de repente abres en internet y aparecen un montón de cosas. Yo recuerdo una vez que estábamos haciendo la tarea con mi hijo, pusimos una palabrita, era así, inofensiva, no sé, y aparecían cosas que sin filtro ni nada. ¡Qué barbaridad! Y eso lo encontramos en muchas partes. Esta bienaventuranza de invitarnos a nosotros a tener ojos para el bien, mirar lo bueno, desechar lo malo, pues que no nos alimenta ni el espíritu ni nada, al contrario, nos lleva a una situación de pecado, nos lleva a unas situaciones que nos aleja de Dios. No es correcto. Tenemos realmente que buscar a Dios en esta felicidad, que es para aprender a mirarlo, para poder contemplarlo, siempre buscar en nosotros y mirar con los ojos de Dios a los demás. ¿Cuál te gusta a ti más? A mí de las 8 que están propuestas de esta parte de Mateo, la que a mí me mueve, me hace resonancia, es la de los misericordiosos. ¿Ya? Dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Entonces, ese movimiento de Dios a tener compasión por nuestra miseria me resuena, y entonces me invita a que yo sea misericordioso, a que también tenga ese corazón que acepta la miseria del otro, porque Dios ha aceptado mi miseria. Entonces, desde esa parte a mí es como las bienaventuranzas me llenan, me regocijo en ellas, veo que son fáciles de alcanzar, siempre y cuando haya una decisión de vida por ahí caminar, ¿verdad? Vienen a sustituir de alguna manera a los 10 mandamientos, que quien cumplía los 10 mandamientos era casi imposible cumplirlos. Ahora, la propuesta de Jesús ante las bienaventuranzas, surge la luz de esperanza de decir, son alcanzables, son asequibles al ser humano, porque están pensadas para el ser humano, para que el ser humano sea feliz. Y entonces, si hay alguna luz de contradicción, simplemente hay que acercarse a Jesús para poderlas entender. Y yo te invitaría, a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo,
que te des un tiempo hoy, esa semana, para que tomes la palabra de Dios, leas el pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 3 al 12, y la leas. Yo creo que Dios quiere darte un mensaje, creo que quiere decirte, cuando lo leas, que Él es la mayor felicidad que tú puedas tener. Si tú tienes a Dios en tu corazón, te va a llenar tanto que vas a ver el mundo diferente, vas a captar cosas diferentes y vas a enfocar y vas a administrar tu tiempo de manera diferente, porque vas a buscar encontrarlo a Dios en todo y lo vas a querer compartir con los demás. Una persona que tiene a Dios, que se siente feliz, se le nota. Yo les digo a los jóvenes que a mí me gustaría de viejito, que las arrugas que se me notan, que ya se empiezan a notar, sean porque sonrío mucho, porque me alegro mucho y no porque me enojo. Ya ven, cuando uno se enoja también se arruga mucho, que se me marquen, pero porque siempre estoy sonriendo, porque quiero tener siempre a Dios en mi corazón. Eso es lo principal. O hay que sonreír así, para que no se marquen aquí. Sin embargo, ese es el reto, ¿verdad? Hubo personajes en la historia que se decidieron por esa felicidad. Y entonces, quiere decir que es posible. Si ellos tuvieron esa radicalidad, quiere decir que nosotros, si nos centramos en Jesús, lo podemos alcanzar, ¿no? Ahí tenemos a San Francisco de Asís, tantos santos, tantos modernos como de épocas recientes, contemporáneos o ya de gran prosapia, como todo puede ser San Francisco de Asís en ese padre seráfico que se le llama, de esa pobreza, ¿verdad? Así es. Y por ejemplo, hablando de personas que encarnaron la alegría, la felicidad, tenemos a San Juan Bosco, que decía: el demonio huye a la gente alegre. Así. Y don Bosco, como buen maestro, tuvo como alumno de los principales a Domingo Sabio. ¿Qué nos puede decir de Domingo Sabio? Domingo Sabio, esa parte que le llaman campeón de la felicidad, dado que él lo pone así, ¿verdad? Aquí, en esta casa, en este ambiente, hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, en el cumplimiento de los deberes. Muchas veces se nos olvida esa última frase. Muy bien. Y bueno, quisiéramos terminar mencionando una exhortación apostólica, Evangelii Nuntiandi, que es la evangelización del mundo, en la cual dice el Papa Paulo VI, 1975, en el numeral 21, si tú testimonias con tu ejemplo de felicidad a tu comunidad de personas, las personas que están alrededor te van a preguntar: oye, ¿tú por qué eres así? ¿Por qué eres tan feliz? ¿Qué te inspira? ¿Por qué vienes con nosotros? ¿Por qué siempre se te ve sonriendo? Y tú le dirás: porque mi felicidad está en Dios. Amigo, gracias por acompañarnos. Te invitamos a que seas feliz, pero feliz en Dios, porque Él es la mayor felicidad que podemos tener. Juan Carlos, muchísimas gracias. Un gusto compartir contigo estos momentos. Fue todo un placer y espero que el mensaje llegue claro y fuerte. Hasta la próxima.